Bueno, quiero decirles que este mensaje, nosotros como pastores, dice la Biblia en Proverbios, que debemos de estar atentos a las necesidades de nuestras ovejas. Debemos estar muy a la expectativa de lo que está sucediendo en las diversas iglesias locales en las que participamos, de tal manera que con los mensajes seriados que nos da Alberto no tenemos ningún problema, él lo aplica perfectamente bien a todo esto, pero cuando tenemos la oportunidad, nosotros que no estamos en estos mensajes seriados, pues tratamos de aprovechar este tiempo para, habiendo captado, y entonces debemos estar muy atentos a las necesidades que tienen nuestras iglesias, y en estas oportunidades que están fuera de los temas seriados, que me parecen excelentes, de veras en su calidad, contenido, enseñanza, aplicación y sobre todo ejemplo, pues gracias a Dios, porque voy a tratar un asunto que es un tanto ríspido, un poquito difícil, pero a la luz de la Biblia no hay algo que no se pueda tratar. Y esto tiene que ver, yo titulé este mensaje, la lucha por el poder. La lucha por el poder. Y quiero que pongan mucha atención en lo que significan estas dos palabras para después en nuestra mente compararlas de cuál fue la idea de Dios de un principio al hacerle a Adán la ayuda idónea para él. Y vamos a ver si esto concuerda o en qué se ha salido o en qué se ha desfasado, de tal manera que nos estamos perdiendo e involucrando en cosas que quizás no deberían de estarnos sucediendo. Luchar, dice el diccionario, contender, pelear, combatir, disputar, enfrentarse. Y luego se nos viene a la mente pues los luchadores, esos de sumo, esos inmensos, en fin, significa eso, contender, disputar, enfrentarse el uno al otro. Poder, estamos hablando de la lucha por el poder. Tener la facultad o potencia de hacer algo. Tener la facultad quiere decir que alguien le delega a otra persona un poder que el que lo está delegando tiene la capacidad para hacerlo. Y hay un principio en el derecho que dice que nadie que tiene un poder puede delegar más del poder que a él le fue conferido. Hay que atender eso con atención. También significa poder ser más fuerte que alguien. Significa también tener el control de algo, tener el control de algo. Y significa también ser capaz de vencer al oponente. Ahora, graben eso muy bien en sus mentes con respecto a luchar y al poder, para poder analizar y comprender si fue o cuál fue la intención de Dios en un principio y si esto se ha desvirtuado, si se ha extrapolado o sencillamente estamos ya completamente equivocados. Dijo un historiador inglés en el siglo, pues ya es antepasado, se llamaba Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es verdad. Y otro británico, por cierto, historiador y político, dijo: la prueba suprema de la virtud del dominio propio consiste en tener un poder ilimitado o limitado, pero sin abusar nunca de él. Eso es sumamente difícil. Dios lo hace, Jesucristo lo hizo, pero fuera de allí no creo
que ninguno que hayamos tenido algo de poder en algo, podamos haberlo hecho perfectamente bien, como debiera ser, sin abusar de él. Entonces, entendiendo esto, vamos a entrar al tema para que veamos desde dónde viene la historia de la lucha por el poder. Eso lo vimos los que estudiamos este curso de cómo estudiar la Biblia. Este punto 1 dice: esta historia de la lucha por el poder comienza en el mismo cielo antes de que el ser humano existiera y habitara o poblara la tierra. Esto tiene raíces fuera de nuestro globo terráqueo. Ahí empieza. Ahora, para analizar esos cambios y el porqué de la lucha por el poder, vamos a ver la opinión que Dios emitió respecto a Lucero. Lucero, ese querubín protector y maravilloso en el cielo. Y bueno, no sé si después, cuando venga la descripción, algunos varones de aquí se sientan como que pudieran estar retratándolos a ellos, pero aquí va. Dice en Ezequiel 28, del 12 al 19, voy a dar algo entendiendo que en este capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel está emitiendo un juicio en torno al príncipe de Tiro. Pero obviamente con un poco de discernimiento nos damos cuenta luego que también ese juicio se refirió a Satanás, porque el príncipe de Tiro no tenía la connotación que el profeta Ezequiel está hablando ahí. Dice así: algunas de las frases de este pasaje que definen al rey humano de Tiro describen a Satanás. Se debe tener mucho cuidado a fin de interpretar estos versículos con discernimiento. Queda claro que en ocasiones Ezequiel describe a ese rey, al de Tiro, en términos que no pueden aplicarse a un simple ser humano. Por ejemplo, dice en el versículo 12: era el sello de la perfección. Y aquí los que se crean ahí, pues vayan más o menos tomando nota, a ver si damos el ancho ese. Era el sello de la perfección. Dice, este rey estuvo en el huerto del Edén, dice el versículo 13, fue un querubín grande y protector. Esto habla de la intencionalidad de Dios cuando creó a Lucero. Querubín grande protector. Vamos a ver qué quería proteger Dios con todo esto. Tenía acceso al monte santo de Dios. Eso dice el versículo 14. Fue echado por Dios mismo del monte santo, dice en los versículos 16 y 17. Por lo tanto, Ezequiel estaba pronunciando un juicio no solo sobre el rey de Tiro, sino sobre Satanás, quien fue el que incitó el rey a pecar. Esto de Satanás incitando lo vemos constantemente. Así lo hizo con Eva, así lo hizo con otros reyes, así lo hizo con Ananías el de Zafira. ¿Por qué puso Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón de esto? Etcétera. Ahora, cuando uno lee, aquí va lo que es el texto bíblico. Ezequiel 28, 12b al 17. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Vayan poniéndole palomita a los que crean que va calificando más o menos. Acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego vienen una serie de piedras preciosas muy hermosas que ya los quedan los diseñadores de ahorita para algo muy especial. Y luego dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Fue un ser creado, pero Dios había preparado lo mejor de lo mejor en instrumentos y demás para hacer una fiesta el día que creó a Lucero, un ser creado. Eso es importante. Ahorita decíamos Dios poderoso. Bueno, Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso. Dios todopoderoso.
Aún Satanás tiene límites hasta donde Dios le permita. Dios es todopoderoso. Dice Lucas 1:37, porque no hay imposible para Dios. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre ser todopoderoso y poderoso. Muy bien. Y dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse, dice Dios, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Hay un estudio muy bueno de las piedras de fuego. Ahí te paseabas. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora eso sí está muy tremendo. Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. ¿Quién puede sacar a una persona? ¿Quién lo puede arrojar? Nada más el que tiene el poder para hacerlo. Dios tenía el poder para crear a Satanás, para crear a Lucero, y en el momento en que falló tan gravemente, arrojarlo del lugar del monte santo de Dios, destronarlo y enviarlo fuera de ahí. Ahí estamos viendo ya el poder infinito de Dios, pero también van a ver el poder tremendo que Satanás tiene. Ahora, lo importante es ver por qué sucedió esto. Y te arrojé, dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón, o sea, te ensoberbeciste a causa de tu hermosura. Vámonos, o sea, imagínense, ensoberbecido Lucero a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría, o sea, ¿cuál sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lucero lo tenía, pero él la corrompió. O sea, hay que entender que la sabiduría se puede corromper. Y dice, a causa de tu esplendor. ¿Qué significa esplendor? Él era un ser radiante, un ser extremadamente carismático. Y le está diciendo, tú, cuando estabas en el apogeo de tu grandeza, en lo mejor de ti, es cuando te enalteciste. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y no dice, pero dice, o sea, para que vean quién tiene el poder y que te sirva a los demás de escarmiento y de cuidado. Yo te crié, fuiste maravilloso, como dice aquí, lleno de poder. Ahora, vamos a ver el pasaje de Isaías que nos dice por qué se ensoberbeció o para qué se ensoberbeció este lucero. Dice Isaías 14, 12 y 13, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, si ustedes ven, hay un lucero cuando se está a la penumbra del alba en la mañana que se ve, posiblemente hiciera la comparación con él. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y aquí fíjense muy bien el principio, y seré semejante al Altísimo, y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿en qué consistió el ensoberbecimiento de Lucero? Que dijo, en pocas palabras, oye, aquí sin que quiera, me acuerdo aquí de los polivoces, que se creía muy guapo y que le decía a su mamá, mamá, no sé cuánto te debía la vida que conmigo te pagó, ¿verdad? O sea, más o menos. Tú más o menos calificas, Eliot, para eso, ¿qué tal? Como yo, ¿qué? Bueno, dice,
Entonces se ensoberbeció y dijo: ¿para qué quiero ser el segundo si puedo ser el primero? Ya estaba lleno de gloria, estaba en su apogeo, estaba perfecto, tenía un reconocimiento extraordinario. Dios se lo había dado todo eso, como nos puede dar a nosotros talentos, virtudes, dones, y al ratito se nos olvida quién nos los dio. Y empezamos a pensar que somos o Juan Camaney o Chinto Lozano, cualquiera de los dos. Y ahora dice Dios: no se te olvide cuando hagas riquezas que yo fui el que te di todo esto. Digo, aterrízate. Luego nos subimos a un pequeño de pan, ya no digamos ladrillo, una pieza de pan de esas de cuadradas, de pan blanco de ese, y ya nos andamos mareando. Entonces cuidado, porque son principios que de dónde vienen, precisamente del mismo lucero, pero ya caído. Ahora, fíjense bien, grábense esto. ¿Cuál era por lo que Dios destronó completamente al lucero? Porque seré semejante al Altísimo. O sea, puedo perfectamente llenar el trono donde está sentado y puedo hacer las cosas que Él puede hacer. En pocas palabras era lo que estaba diciendo: semejante al Altísimo. Ahora, pasamos aquí muy sutilmente al punto número 2. ¿Con qué sedujo el maligno a Eva? Hice unas 10 o 12 encuestas así con gente, incluso una de ellas estaba presente mi esposa, con unos amigos y con otros. A ver, ¿con qué sedujo el maligno a Eva? ¿Cuál creen que fue la respuesta de 9 personas? La manzana, exactamente. Con la manzana, hombre. Estaban en el huerto del Edén, donde había todo tipo de árboles frutales. ¿Qué le iba a importar a Eva una manzana o no manzana? Que por cierto, ni siquiera la Biblia dice que fuera manzana. Eso ya es agregado nuestro. Era un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahorita vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Entonces dice, a ver, vamos a ver. En Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces, ya entrando en un diálogo ahí abierto, la serpiente con la mujer, y ahorita les digo algunas cosas interesantes, a ver si ustedes me pueden ayudar. Dice, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí se lo subrayé. Sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la pretensión de Satanás? Seré semejante al Altísimo. Ahora le ofrece esto en bandeja de plata a la mujer. Y surgen 5 preguntas que nos van a llevar a una respuesta bastante consistente para que no se nos olvide nunca. Pregunta 1. ¿Sabía Eva de la prohibición que Dios le había impuesto a Adán? Sí sabía. En el mismo diálogo que ella tiene, no lo voy a repetir, aquí lo tengo, Dios le había dicho que podía comer de todo huerto del árbol. Y en el 2:17, cuando todavía no existía Eva, Dios le dice a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando la serpiente le responde correctamente al maligno, disfrazado de serpiente, ahorita les digo por qué eso es disfrazado de serpiente, le dijo claramente que Dios había dicho que podían comer de todo árbol excepto del que estaba en el centro del huerto, que era el árbol del bien y del mal. Entonces, aunque ella le agregó ahí, ni le tocaréis. Bueno, eso ya dijimos en un mensaje pasado, que cuidado, cuando una mujer quiere emitir un juicio, siempre le va a agregar algo. Ella dijo, sí, no comeréis de él, ni le tocaréis.
Y acá en la realidad siempre, a ver, vamos a ver. Así dijo, bueno, no, entonces no me digas que así dijo porque no dijo, ¿verdad? Y yo así es bueno cuando haces esto decirle, bueno, Eva, ¿qué me quieres decir? Así para que vamos a regresar al punto, a ver, ¿qué me quieres enseñar, Eva? ¿Verdad? Así para ir más o menos ubicándonos. O sea, no le pegues, no le zurzas porque le frunces. Bueno, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta es sí, sí sabía Eva de esa prohibición y la repitió textualmente, lo cual le abona muy bien a Adán, que cumplió con su trabajo de advertirle esto. Número 2, ¿sabía Eva la posición que Dios le había fijado con respecto a Adán? Sí sabía, están en Génesis 2:18, 22 al 26, sí, que sería la ayuda idónea. ¿Por qué sabemos que sí? Muy simple. Si estaban solos Adán y Eva en el paraíso y tenían todo el tiempo para platicar, aunque no lo dedicaban todo el tiempo a platicar, y como son de inquisitivas las mujeres, es que imagínense, ¿qué se antoja luego? Oye, Adán, ¿cómo veniste tú a dar aquí a este huerto? No veo a nadie, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Pues ella no estaba cuando Adán estaba, fíjense bien. Entonces, ¿cómo es que llegaste aquí, Adán? Pues sabes que Dios me formó del polvo de la tierra y con un soplo me dio vida, y ¿sabes qué? Así como estoy de adulto, así fui creado. Bueno, dijo, ¿y a mí? Pues entonces ya le dijo, de una costilla mía te hizo a ti. Y no viene en la Biblia, pero dicen que Eva le dijo, oye, pues qué costillas tan hermosas tienes, Adán. Entonces, porque yo estoy seguro que tanto Adán como Eva, Dios hizo una perfección de hombre y de mujer. Definitivamente, a como Dios se las gasta, las hizo perfectos a los dos. Solos en el paraíso, con un clima perfecto, ahí estaban. Y dice, ¿en dónde estaban viviendo Adán y Eva cuando se le presentó esta tentación a Eva? En el paraíso. ¿Qué les podía faltar? Ok. Pero dice, ¿en qué dispensación? Aquí está lo importante. ¿En qué dispensación estaban viviendo Adán y Eva? Los que hemos estudiado la inocencia. Muy bien. ¿Qué significa la inocencia? Ausencia del conocimiento del pecado. No había entrado al pecado al mundo, no sabían qué era eso. Por eso a un niño chiquito cuando lo van a operar, de así 10 meses que toca, que hay, ay, pobre inocente, está bien, porque él no sabe la diferencia entre el bien y el mal, ya nació, pero no sabe, está en esa edad de la inocencia, que muy pronto, por cierto, se acaba y hay que estar muy al pendientes para desde entonces hablarles de Cristo. Bueno, estaban en la dispensación de la inocencia, ausencia del conocimiento del pecado. Digo esto para abonarle a Eva su curiosidad y qué fue lo que la sedujo. Desde el punto de vista de Dios, ¿les faltaba alguna cosa para estar completos, gozosos y contentos? La respuesta es, desde el punto de vista de Dios, no les faltaba nada. Y les digo esto por algo que vamos a estudiar, a ver en un momentito más. No les faltaba nada. Estaban en condiciones idóneas, una salud perfecta, una atmósfera perfecta. Ahí habla la Biblia de los ríos que salían de ahí, hermosos, etcétera, cristalinos, todo eso. No les faltaba absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue el factor motivacional y determinante para que Eva cediera a la tentación de lo que le proponía el maligno? ¿Cuál era? Ahí tenemos una ilustración de unas venciditas. La ambición de poder. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Ahora vamos a pensar, ¿qué imagen tenían Adán y Eva de Dios hasta ese momento? Un ser superpoderoso, un ser infinitamente así poderoso,
que había creado el huerto del Edén, había hecho a 2 personas perfectas del polvo de la tierra y de la costilla. Entonces imagínense, y Eva ahí abonándole un poquito, sabía nada más, tenía la restricción al igual que Adán de no comer del árbol que estaba en el centro de la ciencia del bien y del mal. Y ahora Satanás, disfrazado de serpiente, porque me dicen, pero ¿cómo iba a estar hablando Eva con una serpiente? Muy sencillo. Yo tengo 3 preguntas que hacerle que no me he podido contestar. ¿En qué idioma les hablaba Dios a Adán y a Eva que le entendían perfectamente y le respondían? ¿Cómo supo la serpiente en qué idioma hablarle a Eva para que le prestara atención? Y ahí te quedas. No me miren que no tengo la respuesta, por eso les pregunto. Ya nos va a decir otro pasaje que no habíamos visto. Pues no lo he encontrado, hermanos. Búsquenlo y me dicen. Bueno, el hecho es que cautivó la atención. Les digo, la mujer es más inquisitiva, pregunta más. Adán va a decir, y fíjense bien, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo es el león para cazar? Caza por acecho, está observando. Se camuflajea con toda la sabana que es amarillita donde está, y él se echa y está atento a ver quién se queda, quién acá, y está viendo. Donde siente que cambia el aire, el viento de dirección, se levanta, porque todos vemos a los leones que son hermosos. ¿Alguien ha estado en un lugar cerquita donde pueda percibir el olor de un león? ¿Quién? Huele horrorosamente mal. Quisiera uno tener muchas características de león, el aroma y el olor no se lo recomiendo, huele pésimo, se detecta. Entonces ve que el aire bien está, rápido se da la vuelta aunque tenga que rodear y se pone del otro lado, porque todos los ñus, las gacelas y todo lo que son los bocados de ya saben del olor y a correr. Entonces se da la vuelta como león rugiente buscando a quien devorar. Busca la presa más débil, busca la ocasión oportuna y el lugar donde ya decidido no le falla. Y generalmente las que cazan son las leonas, para su conocimiento, peor tantito. O sea, por eso fíjense, dice, no, defiende a sus hijos como una leona. No quieran verlo, porque el mismo león le corre a la leona muchas veces cuando quiere matarle los cachorros y los echa en corrida, siendo que son como 150 kilos más livianas que ellos. Bueno, el punto es, estamos en esto y le está proponiendo Satanás a Eva, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Estaban en la dispensación de la inocencia. Entra la curiosidad y entra a ver. ¿Por qué Satanás quiso ser semejante al Altísimo? Por usurparle el trono. Entonces Eva, a ver, ¿qué es lo que te llama la atención? Seréis como Dios. El concepto que yo tengo de Dios, decía Eva, que es poderosísimo, es esto, es lo otro. Entonces, pues no vaya a ser que cambie aquí esto completamente, y a lo mejor, miren, ahí está, a lo mejor voy a traer a Adán así, arrastrándolo. No tenía corbata porque ni ropa traían, pero a lo mejor le echaba una liana y por aquí te vienes, Adán. Vayan ustedes a saber qué le pasó a Eva. Pero no iba a ser el fruto, no iba a ser nada, fue la ambición de poder. Y miren, aquí hay un postulado de los humanistas que se vino por tierra completamente. El hombre es bueno en sí mismo, pero el ambiente hostil lo cambia. ¿Qué tenía de hostil el paraíso? Si le han preguntado a Adán, Eva, mira, siéntate, que es lo que debió haber hecho, hazte para acá, ¿por qué andas platicando? Dice, pero ¿cómo iba a estar platicando con una serpiente? A ver, si en el Edén había cotorros, guacamayas, etcétera, ¿cómo sabía Eva que las serpientes no iban a hablar si no tenían referencia alguna como nosotros?
Ahí, aquí en Liverpool, los que estuvimos jugando con una guacamaya enorme que tenían, hablaba, decía muchas palabras. Entonces, Eva, ¿qué tal si oye hablar un cotorro de esos cabeza amarilla que hablan mucho y te hacen preguntas y aquí hasta te responden? ¿Cómo sabía Eva que el maligno disfrazado de serpiente no iba a hablar? Pues ella no tenía ninguna referencia con lo cual compararlo. Le hizo caso, le llamó la atención. Y posiblemente le llamó la atención. Ahora, si hubiera sido un ser humano, hubiera dicho, a ver, déjame buscar a Adán, porque me dijo que nada más él y yo estábamos en el paraíso. Entonces, otra persona, oye Adán, ¿te equivocaste? Hay otra persona aquí en el paraíso. Pero siendo animal, pues, eran creados por Dios. Ahora, las víboras para su conocimiento se arrastraron a raíz del castigo que Dios les dio. Por eso muchas mamás dicen, no hombre, desde nosotros o abuelitas decían, no hombre, eso es más antiguo de cuando las víboras andaban paradas. ¿No han visto unas que se alcanzan a levantar 1,30 metros y están así, y están derechitas? Dicen, uy, ¿cómo le hacen? Bueno, le hacen. El castigo fue que iban a andar arrastrándose y comiendo del polvo de la tierra. Pero entonces imagínense ahora hay víboras extremadamente bonitas de pieles. Yo me imagino que este maligno agarró ahí una de las especiales y de alguna manera logró esto. El caso es que este postulado de los humanistas se echa por tierra. El hombre es bueno en sí mismo, pero el ambiente hostil lo cambia. Fíjense, lo que Dios dice, el postulado de Dios: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuál que el ambiente hostil lo cambia si el mal lo traemos por dentro? Para que vean cómo tenemos que responder ante todo ese tipo de cosas. Ahora, dice, muy claro, ¿qué fue aquí? ¿Qué fue lo que dice Génesis 3 en torno? Dice que vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Ah, eso me interesa, dijo Eva. No estaba Adán presente cuando el maligno le proponía todo esto. Bueno, ahí empieza uno a entender que quien se sale de la autoridad que Dios le fija, pierde la protección que Dios le da. Hay muchas compañías que venden por el sistema de canvaseo, que les aconsejan a sus agentes, hombres y mujeres, que vayan a venderles pues baterías de cocina, aspiradoras y una serie de cosas a las mujeres, pero ve cuando no esté el esposo. Ven un horario entre las 9 y las 12 y las 4 a las 6. Sí, porque son cosas que no son grandes y que ellas tienen la decisión de compra generalmente. Y tienen instrucciones, no la dejes, que venga, pero ¿para qué? Es una cosa que usted le va a servir, a él se lo va a agradecer que tomó la decisión, y bien puede ser que sea así, pero la técnica es a espaldas del esposo. Porque a lo mejor el esposo va a decir, no, oye, ¿qué tiene la que tienes? Es que, no, síguela usando otro año y ya se acabó. ¿Por qué? Pues porque el hombre dice, oye, mientras esté jalando, si sirve, no le cambies, ¿verdad? Y si no sirve, pues tírala y ahora sí, yo le digo a mi mujer, vamos a comprar estos sartenes, pero llegando vas a tirar los que tienes. Ya están, sí, ahora tíralos. Porque si no, la bola de mugres ahí. ¿Sí o no? Hablo por experiencia, hermano. Entonces, ahí está la cosa. Que Dios dice, esto sale del corazón, ya lo traes. Tú eres el que contaminas los ríos, los mares, el esto y lo otro. Pues somos, el género humano, somos los que lo estamos contaminando. Pero ahí habla muy interesante en Juan, primera de Juan, del apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es primera de Juan 2:15 al 17. Muy bien, entonces,
La vanagloria, lo otro no requiere mucha explicación. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos, pues, pero la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Para empezar, es una gloria vana. Y lo primero que nos viene a la mente, una nuez salió vana. La parte 1 toda negra por dentro. No sirve ni para comértela ni para sembrarla porque no va a dar fruto. Está vana, no sirve, no tiene vida en sí misma. Esa vanagloria de la vida, esa es aquella gloria que queremos tomar nosotros a espaldas de Dios o sin tomar en cuenta a Dios, que fue lo que hizo Eva. ¿Qué tenía que ver que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios hizo al hombre para tener compañerismo con él, pero Dios iba a fijar las reglas y Dios quería decirle: mira, tienes todo esto, pero te estoy poniendo un límite para que entiendas que tú y yo vamos a tener una comunión, pero tú tienes límites y tienes que obedecer lo que te digo. No me vengas a poner nuevas reglas, porque para reglas las pongo yo y las voy a poner impecables, justas y perfectas. Tú no me quieras ayudar porque las cosas no van a salir bien. Y fíjense ustedes que esa desobediencia de Eva, todavía uno se jala los pelos. Eva, ¿para qué le hacías caso? Estaban ahí en un paraíso, solos, perfectos. Yo supongo que no había moscas ni zancudos, porque si no, no completarían con el repelente que tenían que usar como andaban. Entonces, ¿para qué te metes en broncas si estamos de maravilla?, diría Adán. Por eso la agarró sola. Cuidado, hermanas. Nunca le oculten a su marido cosas, coméntenlas, díganles, y en todo. ¿Por qué? Porque esa es una manera que pueden ser fácil presas del maligno también. Ahora, dice aquí, dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí es una buena oportunidad. Si tenemos alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, la respuesta la da Jesucristo en Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, se refiere a Dios el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, hable el idioma que hable, esa es. Entonces, vamos concluyendo. El punto número 1, que vimos, la historia de la lucha por el poder. 2, con qué sedujo el maligno a Eva. Y ahora vamos a entrar en algo, que es algo que está dando muchos problemas desde 1960 para acá, y que a mí me ha tocado vivirlo advertidamente desde un principio. La lucha por el poder en el hogar, en el hogar. En lo que estudiamos de cómo estudiar la Biblia, vemos que hay la ley de la primera mención, la ley de la última mención y la ley de la plena mención. Esta de la plena mención es cuando Dios aclara lo más ampliamente posible un tema o un postulado de Él, y donde no deja ya lugar a dudas, y los pasajes que hay complementarios perfectamente embonan y encajan con ese pasaje de la plena mención. En la ley de la primera mención, fíjense, ¿qué le dijo Dios a Adán cuando no encontró que él tenía pareja? Ya todo tenía, y vio que Adán no tenía pareja. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Fíjense, ayuda idónea para él. Fíjense el concepto. Ahora compárenlo con pelear, combatir, disputar, enfrentarse, tener la facultad o potencia de algo, ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle, tener el control de algo. ¿Verdad que no se parece nada? Y ahorita es una lucha real. Y les voy a decir en dónde esta tuvo una oleada tremenda. Bueno, la ley de la primera mención, después de lo que vimos de Génesis, dice Efesios 5, 22 y 24, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, una analogía, como al Señor Jesucristo,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, otra analogía, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y entonces podemos decir, ay, aquí Dios nos extendió un cheque en blanco y firmado. Pero como dice ese Roberto Mitsuko, pero vamos a 1 de Corintios 11:3 y nos encontramos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Con ese pero se acabó el cheque en blanco. Es la cabeza de todo varón. No podemos pedirle a nuestra esposa que haga ninguna cosa que Cristo no le pidió a la iglesia que hiciera. No podemos maltratar en nada a la esposa, porque Cristo en nada maltrató a la iglesia. La defendió y dice que dio su vida por ella. Entonces, esa es la posición correcta. Tienes un poder limitado, y siempre y cuando tú estés obedeciendo las reglas que puso Jesucristo para un matrimonio, para una familia, porque también tiene que ver con los hijos. Pero, y les voy a decir algo, ¿saben ustedes dónde encontramos el primer pero en la Biblia? En Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero ahí cambió todo. Y lo que venía muy bonito, ese es el primero pero que está registrada en la Biblia. Pero siguen siendo muchos, y aquí tenemos uno, los varones, que dices tú, aquí está. Esta es la medida en que tú puedes participar, tener autoridad, exigir. Claro que se conserva la autoridad, pero ahora sí, tomando en cuenta los lineamientos que Jesucristo nos pone a los hombres. Ahora, alguno podría decir, no, yo mejor entonces ni ejerzo la autoridad. Ahí está lo peor del caso, y es parte del problemón que tenemos. De todos los maridos que en el mundo no quieren tomar ese lugar. Y por eso está la cosa ahorita tan distorsionada como está. ¿Qué le criticó Dios a Adán? No sé si puedan poner ahí Oseas 6:7, lo podrán poner, yo no lo tengo. Oseas 6:7. Fíjense hasta dónde salió esto. Oseas 6:7. Así dice Oseas 6:7. Mira, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, refiriéndose precisamente a Adán. Prevaricar, violar un pacto o no ejercer la autoridad el que la tiene. O sea, si Dios nos dio una autoridad y yo no la quiero, pues entonces mejor no te cases y punto. Si vas a andar con estas tibiezas, pues no estás preparado para esto. Si ya le entraste, tienes una responsabilidad delante de Dios y te la va a exigir. Si tú anduviste de pasalón, Dios te va a pedir cuentas por esto. ¿Por qué? Nos va a pedir, porque Dios hizo toda una estructura de autoridad. Si no se respeta para bien o para mal, Dios nos va a pedir cuentas a los casados. Pero tenemos que hacerle como esta mujer a la que yo admiro mucho, la que fue primer ministra allá del Reino Unido, la Margaret Thatcher. ¿Cómo le decían? ¿La dama de qué? La dama de hierro. Pero ¿cómo le decían? ¿Con qué? Con guantes de seda. Tenía un carácter inquebrantable, y cuando uno estudia su vida, que es muy interesante, por cierto, era de familias más o menos de la clase media baja, y ejerció la autoridad de una manera tremenda y se consolidó. Pero ella decía, no me importa, porque decían, miren lo que sus primeros ministros están diciendo,
Dice, no me importa lo que digan, con tal de que ellos cumplan lo que están diciendo. ¿Qué es a Jesucristo de los fariseos? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como hacen, porque dicen pero no hacen. Una mujer muy inteligente la quiso tomar una de estas entrevistadoras, agarrar en curva y le preguntó, pues, señora primera ministro, le dijo, yo quisiera, ¿no tiene usted dificultades en su casa con su esposo? ¿A qué se refiere? Y entonces le dice, pues si usted es la primera ministro, obviamente él pues está sujeto a usted. No, dijo, no se equivoque. En la casa manda mi marido y yo obedezco. Él entiende que yo represento los intereses de una nación, pero yo entiendo que Dios me impuso una autoridad que es Él. Esas son mujeres que uno dice, de veras, por eso llegaron a donde llegaron. Es importante entender eso. Y era la primer ministro, y era muy inteligente, muy capaz y de un carácter. Por eso les digo, hay mujeres que de veras son una, de veras, maravilla. Inteligentes, capaces, brillantes, sí. Pero no me cambies los principios que Dios dijo. Y todo se mantiene bien. Ahora uno diría, a ver, ¿por qué Dios estás insistiendo que el marido es cabeza de la mujer? ¿Cómo? Si tú dijiste que eran prácticamente iguales, sí, en cuanto a naturaleza, sí. Pero la respuesta nos la da Pablo en Timoteo. Dice ahí, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios sabe que la mujer es más vulnerable que el hombre, más fácil de engañar. Ahora, uno diría, bueno, eso dice, pero hay un principio de leyes que dice aceptación de parte, relevo de pruebas. Fíjense lo que dice Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ya está. Ella aceptó, me engañó y comí. O sea, todo lo que dijo que iba a hacer no le resultó nada. Y luego, para colmo, no murieron físicamente, murieron espiritualmente, fueron expulsados del huerto del Edén y se hizo todo el problema con el cual seguimos viviendo. O sea, salió, vamos a decir, un poquito costosa la falta esa, por ser así. Ahora, si a esto le agregamos, aquí quiero que vean, voy a tratar la liberación femenina, pero antes quiero que vean cómo Satanás le está pegando al gobierno humano, a la familia y le está pegando a la iglesia, porque son las tres instituciones que Dios estableció. El movimiento religioso que inició el emperador Constantino allá por el año 312, nos lo explicaba Alberto con lujo de detalles, ¿verdad? Entonces, de ahí él revolvió todo el catolicismo con el paganismo, hizo una mezcolanza y decretó que el que no fuera cristiano tenía que morir. Ahí revolvió todo. Primera revoltura que le convino a Satanás tremendamente. Luego vino, ya en la época actual, este movimiento de la liberación femenina, pero también se llamó la guerra de los sexos. Miren, fíjense cómo empieza esta mujer, se llama Gloria Steinem. Fíjense el símbolo que está haciendo. Esta fue una mujer activista tremenda en Estados Unidos que cosechó mucho para el movimiento de liberación femenina y definitivamente estaba auspiciada por la CIA. Ahora está reconocido eso. Y ese simbolito que ella hacía, es el símbolo, ahí dice, de masónico, está en esa pirámide, está en el dólar y es lo que es el nuevo orden mundial. Ahora, se hizo esta argumentación para que los derechos de la mujer y aquí y acá, sí, se dijo mucho de todo eso. Pero cuando uno se fija, ¿quién creen que empezó este movimiento de lo que ahorita ya está históricamente reconocido que ahí empezó? Fueron los Rockefeller. Y déjenme decirles cuál fue el origen de ese movimiento.
En ese entonces Estados Unidos tenía 182 millones de personas, ahorita tiene como 318 al 2013, todavía el 2014 no lo publican. Pero dentro de esos 182 millones de personas, había como unos 64, 65 millones de mujeres que podían ser activas trabajando. Y estos son los que controlan la Fed, ahora lo sabemos. Entonces se les ocurre y dice, oye, tenemos 65 millones de personas que si estuvieran pagando impuestos, ¿sabes cuánto significaría esto al erario? Tanto. Dijo, pues vamos, pero tenemos que darle un sesgo de que estamos haciendo algo para beneficio de la mujer, a liberarla, que ella también trabaje, que tenga sus derechos. Y como la ley del estirón, si uno le estira muy fuerte para acá, el otro le estira muy fuerte para el otro lado, y esto se fue hasta no sé dónde. Fue un movimiento. Esta mujer fue cronista de un periódico importante, tuvo su revista auspiciada ahí por ni más ni menos que por la CIA, dicho así por los organismos que lo estudiaron y que lo publicaron en primera plana y que nunca lo contradijeron. Entonces, se llama Gloria Steinem, para que la busquen y vean. Entonces, esta mujer estaba metida con todo esto del nuevo orden mundial. Pero fíjense, todo lo que se preveía, esas mujeres no tan solo dicen, ahorita muchas mujeres están enseñando a sus hijos esto del cristianismo, había las homeschool y todo y dale. Dijo, a la hora de que los saquemos a trabajar, no van a tener tiempo y el Estado va a quedar con la rectoría de poder educar a los hijos como al Estado le convenga. Y empezaron las escuelas en el 60 a dejar de orar por los alumnos, o sea, empezar a sacar a Dios de las escuelas. ¿Qué pasó? Pasó que entonces empezaron a mandar muchos postulados y empezó a salir, a ver, ponme la que sigue, por favor. Miren, we can do it. Nosotras podemos hacerlo con una camisa de hombre y con lo que el hombre muestra sus bíceps o tríceps, bueno, los que lo tienen, ¿verdad? Yo no quiero porque me estorba el saco. Entonces, fíjense, we can do it. Y fíjense, en eso, acá aparece la misma pirámide y el mismo ojo ese. Nuevo orden mundial desde entonces. Y fíjense en qué canal empezaron a meter eso. Nickelodeon, un canal para niños, adiestrarlos. ¿Qué hacían los comunistas con los que agarraban allá y los alemanes nazis? Desde los 4 años te vamos a adoctrinar y salían resultados excelentes. Dijeron, aquí vamos a sacar a las madres de estar en la casa, ponlas a jalar, no van a tener tiempo y nosotros les vamos a decir lo que tienen que hacer. Dios para afuera de las iglesias, deja de orar, y lo empezaron a sacar a Dios de las escuelas. Pero no tan solo lo empezaron a sacar de las escuelas, ya venía un problemón allá que había organizado Constantino, ahora viene esta revolución y les crecen los divorcios a partir del año que siguió enormemente. Madres solteras, los hijos de la calle aumentaron enormemente, los problemas de conducta antisocial aumentaron. Vean ahorita las escuelas, muchos matándose ahí, grupos más, 4, 5, 8, y todos mentalmente desubicados. Pero no tan solo esto, ahora los derechos, esos pasaron, ahí aumentó la homosexualidad en gran manera. We can do it. Nosotros podemos hacerlo, entre paréntesis, sin los hombres. Y ahí viene el problemón. Y ahora, no tan solo, ahora queremos derechos porque somos atractivos a los políticos por los votos, es un número muy grande, y ahora queremos que se hagan casas. Me decía una persona, oye, pero la homosexualidad ha existido desde tiempo. Sí, nada más que ahora está legislada y reglamentada a favor de que exista. Antes se veía pésimamente mal, ahorita no tan solo ya tienes derecho a casarte, sino a que te den hijos, y está eso legislado. ¿Se fijan? Sacamos a Dios de aquí, ponemos esto y empieza a crecer esto otro y empieza todo a contravenir los principios de Dios. Ahora, si tú
te encuentran hablando en un lugar público en contra de esto, eres un homofóbico y vas a la cárcel, sobre todo en Estados Unidos, y aquí hay que tener cuidado. Y me decía Gustavo, aquí papá, si alguien llega que se quieren casar 2 hombres o 2 mujeres y yo les digo que no, me acusan, y si tengo la licencia de ministro, me la quitan. A ese grado ha llegado. Esa es una realidad ahorita, pero no tan solo esto. Luego vino el movimiento de la rebelión estudiantil del 68 por todo el mundo. Aquí fue en la plaza de Tlatelolco o Plaza de las Tres Culturas, en China fue la plaza de Tiananmen y en Francia otra, y fue una rebelión nada más contra lo establecido. Ahora con los estudiantes más grandes. Ya Satanás se está metiendo por aquí y por allá. Y el último movimiento, el movimiento del conocimiento o de la sabiduría. Empezó a haber una efervescencia de que de muchos países, mandando gente a muchos otros países a estudiar en las mejores universidades. No quiero mencionar los nombres, lo sé, pero no me quiero meter en problemas. Pero, ¿qué sucede? Ya no tan solo se dejó de orar por los niños, ya no tan solo hay una enseñanza, tiene que ser laica como aquí en México, no puedes mencionar nada de nada. Entonces, pero ahorita, ¿qué es lo que siguió? Miren, de aquí nos pasamos a el movimiento del conocimiento de la sabiduría, y yo recorté un pedazo de periódico de hace una semana, aquí lo tengo, mira, ahí está el horizonte, fíjense, aquí lo tengo, el horizonte del 15 de mayo, exactamente, aquí está, Harvard y los demonios sueltos, Harvard, ahí está, es una publicación real. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Harvard, donde salen presidentes para todos los países de lo mejor del mundo en materia intelectiva, en materia educativa. Y los demonios sueltos, miren, Harvard, ahí está, Hosting Satanic Black Mass, ahí está, una misa negra adentro de Harvard. ¿Qué es lo que dice? ¿A dónde llegamos? Ahí está, es real, y aquí el periódico la tiene. Misa negra en las instalaciones de Harvard. Ahora, ya no tan solo echaron afuera a Dios, ya no se habla, pero ahora por el conocimiento ellos dicen, es que nosotros somos completamente ni para acá ni para allá. Si quieren hacer eso, pues es cuestión de... No, les llegaron de todas partes del mundo y les va a costar muy caro eso que hicieron, pero eso es real, 100% real, y fue la semana pasada. Entonces, ya lograron, ya no se ora, ya no esto, pero ahora Satanás entrando directamente. ¿Qué se le dice a las universidades? El templo del saber, la vanagloria. Por eso dice Dios, me reiré de la sabiduría de los sabios. ¿Qué me van a contar a mí? ¿O qué si yo lo inventé todo, lo creé todo? ¿Qué me vienes a decir? Jóvenes que van a Europa y si no van bien cimentados, llegan diciéndote, esto del cristianismo está obsoleto, ya nadie cree en él. Nosotros que estuvimos ahí en las grandes catedrales, en París, en Ámsterdam, y que nos dieron una visitada a todos estos lugares, vemos cómo están, son unas obras arquitectónicas hermosísimas, no sé cuántos millones de dólares costaría hacer cada una de esas ahorita, vacías, huecas, porque la religión no ayuda para nada, al contrario, ya por ahí se metió Satanás y ya hizo el revoltijo que hizo, desgraciadamente. Por eso muy atinadamente decimos, aquí no predicamos ninguna religión, predicamos a Cristo, el que viene en la Biblia, y la vida que Jesucristo nos recomendó desde el punto de vista bíblico. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. Pero fíjense cómo cada movimiento, y Dios en su sabiduría perfectamente estaba diciendo allá en Colosenses,
2 del 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, ejerzamos bíblicamente nuestra autoridad como creyentes. Hermanas, por favor, aquí trabajen donde trabajen, sepan lo que sepan, tengan los títulos que tengan, ganen más o menos que el marido, que puede ser. Hermanas, nada más no violen los principios de Dios. El hecho de ganar más una mujer que un hombre no quiere decir que vamos a cambiar la Biblia. Yo tengo una conclusión aquí: cualquier movimiento o filosofía que altere los principios establecidos por Dios está destinado al sufrimiento y al fracaso. Por eso muchos de los divorcios, por eso tantas madres solteras, por eso tantos problemas que tenemos. Ahora, nosotros como creyentes sabemos quiénes acaban en el trono. Todo esto es la lucha por el poder y por el trono que viene desde antes de que el ser humano habitara la tierra. Pero dice Apocalipsis 22:1, después, hablando el apóstol San Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. Ese es el que se quedaron al final de todo esto. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Se acuerdan que la tierra fue maldita por causa del pecado de Eva y de Adán? Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Nosotros sabemos quiénes se quedan en el trono, pero esto no quiere decir que estamos exentos de todas las luchas que Satanás está haciendo para confundir. Dice la Biblia que es capaz de disfrazarse como ángel de luz para confundir aún a los escogidos. Hermanos, es nuestro trabajo tomar el lugar que Dios nos asignó. Tan mal está que estemos haciendo cosas de más que Dios no nos autoriza, como que no estemos ejerciendo la autoridad que nos corresponde y dando el ejemplo que debemos de dar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad como regiomontanos, nuevoleoneses o mexicanos que somos. De veras, es una exhortación muy fuerte a los hombres. Toma el lugar que te corresponde y ejércelo con dignidad y con autoridad. Y a la mujer, hermana, sigan progresando, sigan avanzando, síganse preparando. Dios quiere verdaderas líderes, pero líderes que en ningún momento pretendan violar los estatutos que Dios estableció, porque está condenado al fracaso y al sufrimiento. Que Dios nos bendiga, hermano.